Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde sobre el amor, y es que el amor no se vuelve más simple con la edad, se vuelve más revelador, porque no importa cuántas experiencias hayas tenido, cuántas relaciones hayas vivido, o cuánto creas entender sobre las mujeres, la verdad es que la psicología del amor siempre expone algo más profundo, tu estado emocional interno. Muchos hombres mayores entran en esta etapa de la vida pensando que ya saben cómo funcionan las relaciones. Creen que la experiencia debería darles control, claridad o ventaja. Pero lo que realmente encuentran es otra cosa. Patrones repetidos, confusión emocional y dinámicas que no siempre saben explicar. Y aquí es donde aparece la parte más importante. El amor no responde a la lógica fría. No responde a la experiencia acumulada. No responde al esfuerzo aislado. El amor responde a cómo piensas, cómo reaccionas, cómo interpretas y cómo te relacionas contigo mismo cuando estás dentro de una conexión emocional. Por eso, dos hombres pueden vivir situaciones similares y experimentar resultados completamente diferentes. Uno puede sentirse estable, conectado y en paz, mientras el otro se siente inseguro, confundido o emocionalmente dependiente. La diferencia no siempre está en la otra persona, suele estar en la psicología interna, en cómo manejas la validación, en cómo reaccionas a la distancia, en cómo interpretas el comportamiento del otro, en cómo te percibes dentro de la relación. Este video no trata de técnicas, no trata de trucos, no trata de manipulación ni fórmulas para entender el amor como si fuera un sistema predecible. Este video trata de algo mucho más real. Los errores psicológicos más comunes que muchos hombres mayores cometen en el amor sin darse cuenta. Errores que afectan la forma en que se conectan. Errores que distorsionan la percepción de la relación. Errores que debilitan la estabilidad emocional. Y sobre todo, errores que impiden construir conexiones realmente sanas y equilibradas. Porque muchas veces no es que el amor sea más difícil, es que nadie nos enseñó a entenderlo desde la madurez emocional. Uno, el error de buscar control en el amor. Uno de los errores más comunes en hombres mayores es intentar controlar la dinámica emocional de una relación. Y este control no siempre es obvio. A veces aparece como protección excesiva, o como celos disfrazados de preocupación, o como necesidad constante de saber qué está pasando, o incluso como intentos de guiar la relación hacia donde creen que debería ir. Pero el amor no responde bien al control. De hecho, el control es una de las formas más rápidas de debilitar una conexión emocional. Cuando una persona siente que su libertad está siendo limitada, incluso de forma sutil, la relación empieza a perder naturalidad. La psicología del apego muestra que las relaciones sanas se construyen sobre un equilibrio entre cercanía y autonomía. Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen dos dinámicas comunes. Uno intenta controlar más y el otro empieza a alejarse emocionalmente. Muchos hombres mayores cometen este error sin darse cuenta. Creen que están protegiendo la relación, pero en realidad están reduciendo el espacio emocional necesario para que la conexión crezca. El amor no necesita vigilancia constante, necesita confianza, necesita espacio, necesita seguridad emocional. Y la seguridad no se construye con control, se construye con estabilidad interna. Cuando un hombre está emocionalmente seguro, no necesita comprobar constantemente lo que la otra persona está haciendo. No necesita interpretar cada silencio como amenaza. No necesita anticipar pérdidas todo el tiempo. Simplemente confía en la dinámica. Y esa confianza se percibe. Porque la otra persona siente que puede ser libre dentro de la relación sin ser juzgada o restringida. En cambio, cuando hay control excesivo, la relación empieza a sentirse pesada. Y lo pesado rara vez se asocia con amor saludable. Al final, el amor no crece bajo presión. Crece bajo libertad emocional y respeto mutuo. 2. ¿Por qué la validación destruye la atracción? Uno de los errores más silenciosos, pero más destructivos, en la psicología del amor es la búsqueda constante de validación emocional. Y esto no siempre se ve como algo obvio. A veces se disfraza de atención excesiva, o de necesidad de aprobación, o de querer hacer todo bien todo el tiempo, o de buscar confirmación constante de que la relación va bien. Pero debajo de todo eso hay una misma raíz: inseguridad emocional.
Cuando un hombre depende demasiado de la validación de su pareja, algo cambia en la dinámica de la relación. Deja de actuar desde la estabilidad interna y empieza a actuar desde la reacción emocional. Empieza a analizar demasiado los mensajes. Empieza a sobrepensar las respuestas. Empieza a buscar señales constantes de aprobación. A poco, la relación deja de sentirse ligera. Se vuelve tensa. Se vuelve mentalmente cargada. Y en la psicología del amor, la tensión constante es uno de los factores que más debilitan la conexión emocional. Porque el amor no florece en un ambiente de presión. Florece en un ambiente de seguridad. La validación constante crea un problema muy específico. Convierte la relación en una fuente de autoestima. Y cuando tu autoestima depende de otra persona, la dinámica se desequilibra. Ya no estás compartiendo tu vida con alguien. Estás usando la relación para sentirte suficiente. Y eso genera una carga emocional muy fuerte, porque la otra persona empieza a sentirlo, incluso si no lo dices directamente. Se nota en la forma en que respondes, en la forma en que reaccionas a la distancia, en la forma en que interpretas cada gesto y en la forma en que necesitas confirmación para sentirte bien. La atracción, en cambio, suele estar relacionada con lo contrario, con la estabilidad, con la calma, con la capacidad de estar bien contigo mismo sin depender constantemente de la reacción del otro. Un hombre emocionalmente estable no necesita validación constante para sentirse seguro en una relación. Puede disfrutar la conexión sin convertirla en una fuente de ansiedad. Puede dar espacio sin sentir miedo. Puede confiar sin sobreanalizar cada detalle. Y esa estabilidad se percibe como algo muy atractivo a nivel psicológico, no porque sea una técnica, sino porque transmite seguridad interna. La validación excesiva, por otro lado, comunica lo contrario, dependencia emocional. Y la dependencia emocional, con el tiempo, desgasta la atracción, porque la relación deja de sentirse equilibrada y empieza a sentirse como una responsabilidad emocional para una de las partes. Al final, la clave no es dejar de preocuparse, es dejar de depender emocionalmente de la respuesta del otro para sentirte bien contigo mismo. Porque el amor saludable no se construye desde la necesidad constante de aprobación, sino desde dos personas que se eligen sin perderse a sí mismas en el proceso. La 3. La confusión entre interés y necesidad. En la psicología del amor existe un error muy común que muchos hombres mayores no reconocen a tiempo, y es confundir interés genuino con necesidad emocional. A primera vista pueden parecer lo mismo, pero en la dinámica emocional de una relación son completamente diferentes. El interés genuino nace de la curiosidad, la conexión y el deseo de conocer a la otra persona. La necesidad emocional nace del miedo a perderla, del vacío interno o de la búsqueda de validación. Y aunque ambos pueden verse similares en la superficie, la energía que transmiten es totalmente distinta. Cuando un hombre está interesado de forma sana, su comportamiento es tranquilo. Pregunta, escucha, comparte. Respeta el espacio. No se apresura. No fuerza la interacción. Simplemente está presente. Pero cuando hay necesidad emocional, la dinámica cambia. Empieza a haber ansiedad. Empieza a haber sobreanálisis. Empieza a haber urgencia por obtener respuestas. Y esa urgencia se siente, incluso cuando no se expresa directamente. Porque en las relaciones humanas, la emoción siempre se filtra en el comportamiento. La necesidad emocional suele aparecer en cosas pequeñas. Responder demasiado rápido por miedo a perder atención. Buscar confirmación constante de que todo está bien. Interpretar silencios como rechazo. O intentar mantener la conexión activa todo el tiempo. Y aunque estas acciones pueden venir desde un lugar de cariño, la percepción que generan es distinta. Porque el amor no se siente como presión, se siente como fluidez. La psicología del apego muestra que las personas tienden a sentirse más atraídas por dinámicas donde existe equilibrio emocional, donde nadie persigue desesperadamente, donde nadie se aleja por miedo, donde la interacción fluye sin tensión constante. Cuando el interés es genuino, hay libertad. Cuando es necesidad, hay presión. Y la presión cambia completamente la forma en que la otra persona experimenta la relación. Muchos hombres mayores cometen este error sin darse cuenta, especialmente cuando sienten que una relación es importante para ellos. Empiezan a invertir emocionalmente demasiado rápido.
Empiezan a dar más de lo que reciben, empiezan a buscar señales de reciprocidad constantemente. Y en ese proceso, dejan de observar la relación con claridad, porque la necesidad emocional no solo afecta lo que haces, también afecta lo que interpretas. Y eso puede distorsionar completamente la percepción de la relación. En cambio, el interés saludable permite algo fundamental: espacio emocional. El espacio emocional es lo que permite que una relación respire, que crezca de forma natural, que ambas personas mantengan su identidad y que la conexión no se convierta en una carga. Al final, la diferencia entre interés y necesidad no está en lo que sientes, sino en cuánto dependes de la otra persona para regular tu estado emocional. Y en el amor, esa diferencia lo cambia todo. 4. El impacto de la inseguridad emocional. La inseguridad emocional es uno de los factores más silenciosos, pero más poderosos en la psicología del amor. Y lo más interesante es que no siempre se presenta de forma evidente. No siempre es timidez. No siempre es duda visible. A veces aparece como sobrecontrol, a veces como exceso de análisis, a veces como necesidad de agradar y otras veces como miedo constante a ser reemplazado. Muchos hombres mayores no identifican su inseguridad porque no encaja con la idea tradicional de alguien inseguro. Pero la inseguridad no es solo cómo te ves, es cómo reaccionas emocionalmente a lo que sucede en la relación. Cuando un hombre es inseguro, su percepción del amor cambia. Empieza a interpretar señales neutras como negativas. Un silencio se vuelve una amenaza. Un mensaje tardío se vuelve un problema. Un cambio de tono se vuelve un conflicto imaginario. Y poco a poco, la mente empieza a crear escenarios que no existen. Esto genera un estado de tensión constante. Y la tensión constante desgasta cualquier conexión emocional, porque el amor necesita espacio mental para respirar. No puedes sobrevivir en un ambiente donde todo se analiza, todo se cuestiona y todo se interpreta como riesgo. La inseguridad también afecta la forma en que un hombre se comporta dentro de la relación. Puede volverse demasiado complaciente. Puede evitar expresar lo que realmente piensa para no generar conflicto. Puede ceder constantemente para evitar perder la conexión. O puede, en el otro extremo, volverse controlador como mecanismo de defensa. Ambas respuestas vienen del mismo lugar: miedo. Y el miedo es una de las emociones que más distorsiona la dinámica del amor, porque cuando el miedo guía las acciones, la autenticidad desaparece. La psicología del apego explica que las personas inseguras tienden a buscar confirmación externa constante para regular su estado emocional. Pero el problema es que esa confirmación nunca es suficiente a largo plazo. Siempre se necesita más. Más señales, más atención, más validación. Y eso crea una dinámica de dependencia emocional. En una relación saludable, en cambio, cada persona mantiene su estabilidad interna. No depende completamente del comportamiento del otro para sentirse en equilibrio. Puede haber momentos de distancia sin que eso se interprete como abandono. Puede haber silencio sin que se convierta en ansiedad. Puede haber diferencias sin que se transformen en crisis emocionales. La inseguridad emocional rompe esa estabilidad, porque convierte cada pequeña variación en una posible amenaza. Y cuando todo se percibe como amenaza, la relación deja de sentirse segura. Y sin seguridad, el amor pierde su base principal. Al final, la inseguridad no solo afecta lo que sientes, afecta cómo interpretas la realidad. Y en el amor, la interpretación lo es casi todo. 5. ¿Por qué el respeto es más importante que la intensidad? En la psicología del amor, existe una confusión muy común, especialmente entre hombres que han vivido relaciones intensas en el pasado, y es la idea de que la intensidad emocional es igual a amor verdadero. Pero la realidad es mucho más compleja. La intensidad puede ser emocionante, puede ser adictiva, puede sentirse como conexión profunda, pero no siempre significa estabilidad. En muchos casos, la intensidad nace de la inseguridad, del miedo o de la falta de equilibrio emocional. Por eso, algunas relaciones muy intensas también son las más inestables. Suben rápido, bajan rápido y dejan desgaste emocional. El respeto, en cambio, funciona de manera completamente distinta. El respeto no es explosivo, no es dramático,
no es caótico, pero es constante. Y en la psicología del amor, la constancia es una de las bases más importantes para construir una conexión real. Cuando existe respeto en una relación, hay espacio para ser uno mismo. Hay libertad para expresar opiniones sin miedo. Hay seguridad para establecer límites sin conflicto innecesario. Y hay estabilidad emocional incluso en los desacuerdos. Muchos hombres mayores cometen el error de intentar mantener la intensidad como forma de mantener viva la relación. Buscan emociones fuertes, buscan reacciones intensas, buscan momentos cargados de energía emocional. Pero con el tiempo, esa intensidad sin equilibrio empieza a desgastar la conexión, porque el sistema emocional humano no está diseñado para vivir constantemente en alta carga emocional. Necesita descanso, necesita estabilidad, necesita calma. Y ahí es donde el respeto se vuelve fundamental. El respeto no busca generar reacciones extremas, busca construir un entorno emocional seguro, un espacio donde ambas personas pueden existir sin presión, sin miedo, sin necesidad de demostrar constantemente nada. La psicología muestra que las relaciones más sanas no son necesariamente las más intensas, sino las que tienen mayor equilibrio emocional, donde la conexión no depende de altibajos constantes, donde no hay necesidad de crear drama para sentir presencia emocional, donde la estabilidad no se percibe como aburrimiento, sino como seguridad. Otro punto importante es que el respeto también influye en la percepción de atracción a largo plazo, porque una persona que se siente respetada no se siente vigilada, ni controlada, ni emocionalmente presionada. Se siente libre. Y la libertad dentro de una relación es uno de los factores más importantes para que la conexión crezca de forma natural. La intensidad puede generar atracción momentánea, pero el respeto construye confianza, y la confianza es lo que sostiene cualquier relación a largo plazo. Cuando un hombre entiende esto, deja de perseguir emociones extremas todo el tiempo y empieza a valorar algo mucho más profundo, la estabilidad emocional compartida. Porque al final, el amor no se trata de vivir en un estado constante de intensidad, sino de construir una conexión donde ambas personas puedan sentirse en paz. 6. El problema de idealizar a la pareja. Uno de los errores más comunes en la psicología del amor, especialmente en hombres mayores que vuelven a involucrarse emocionalmente con alguien, es la idealización. Y la idealización es peligrosa porque no se siente como un error al principio. Se siente como emoción. Se siente como interés profundo. Se siente como conexión intensa. Pero en realidad, muchas veces es una distorsión emocional. Cuando un hombre idealiza a su pareja, deja de ver a la persona real y empieza a ver una versión construida en su mente, una versión más perfecta, más compatible, más alineada con lo que desea, más significativa de lo que realmente es en la realidad del momento. Esto no ocurre por casualidad. Ocurre cuando hay mucha expectativa emocional y poca observación real. La mente empieza a llenar los vacíos con suposiciones. Interpreta pequeños gestos como señales enormes. Exagera coincidencias. Ignora contradicciones. Y crea una narrativa emocional que no siempre está alineada con la realidad. El problema de la idealización es que distorsiona la percepción de la relación, porque cuando alguien está idealizado, cualquier comportamiento se interpreta desde esa imagen perfecta. Un mensaje tardío puede generar ansiedad. Un cambio de actitud puede generar confusión. Un gesto pequeño puede convertirse en algo mucho más grande de lo que es. Y eso genera inestabilidad emocional. La psicología del amor muestra que las relaciones saludables requieren una visión clara de la otra persona. No una visión perfecta, sino una visión real, con virtudes, con defectos, con matices. Cuando ves a alguien de forma realista, puedes construir una conexión sólida, porque sabes con quién estás tratando, sabes qué esperar, sabes cómo interpretar sus acciones sin exagerarlas. Pero cuando hay idealización, la relación se vuelve frágil, porque depende de mantener una imagen mental que no siempre coincide con la realidad. Muchos hombres mayores caen en este patrón cuando sienten entusiasmo emocional o conexión inicial fuerte. Empiezan a proyectar demasiado rápido. Empiezan a imaginar escenarios futuros antes de entender la dinámica presente.
empiezan a dar significado profundo a señales que aún no tienen contexto suficiente. Y cuando la realidad no coincide con la expectativa, aparece la decepción, o la confusión, o el apego ansioso. La idealización también afecta la forma en que una persona se comporta dentro de la relación. Puede hacer que alguien tolere más de lo que debería, o que ignore señales importantes, o que justifique comportamientos que no son compatibles con una relación sana. Todo por mantener la imagen ideal que ha creado. Por eso, uno de los aspectos más importantes del amor maduro es la claridad emocional. Ver a la persona como realmente es, no como te gustaría que fuera, no como imaginas que podría ser, sino como es en el presente. Porque solo desde la realidad se puede construir algo estable. La idealización crea expectativas, y las expectativas excesivas casi siempre generan presión. Y la presión, en la psicología del amor, rara vez conduce a una conexión saludable. Al final, amar de forma madura no significa ver a alguien como perfecto, sino aceptarlo como humano. 7. La pérdida de identidad en una relación. Uno de los errores más silenciosos y a la vez más peligrosos en la psicología del amor es cuando una persona empieza a desaparecer dentro de la relación sin darse cuenta. Y esto no ocurre de forma repentina, ocurre poco a poco, de manera casi invisible. Al principio parece amor, conexión o compromiso, pero con el tiempo se convierte en una adaptación excesiva a la otra persona. Muchos hombres mayores, especialmente cuando sienten que una relación es importante, empiezan a ajustar su comportamiento constantemente para evitar conflictos, perder interés o ser rechazados. Y aunque la intención puede parecer positiva, el resultado suele ser problemático, porque poco a poco dejan de expresar lo que realmente piensan. Empiezan a ceder más de lo que deberían. Empiezan a modificar su forma de hablar, sus opiniones e incluso sus decisiones para mantener la armonía. Y sin darse cuenta, empiezan a alejarse de su propia identidad. La psicología del amor explica que una relación sana no debería borrar la individualidad de nadie, debería coexistir con ella. Pero cuando la identidad personal se debilita, la dinámica emocional se desequilibra, porque la relación deja de ser un encuentro entre dos personas completas y empieza a ser un espacio donde una de las partes se adapta demasiado. Esto genera un efecto importante. La persona que pierde su identidad empieza a depender más emocionalmente de la relación, porque ha invertido gran parte de sí misma en ella. Y al mismo tiempo, la conexión puede empezar a perder atracción emocional, porque la autenticidad disminuye. La autenticidad es una de las bases más importantes de la atracción humana. Cuando alguien es auténtico, transmite seguridad interna, pero cuando alguien está constantemente ajustándose para agradar, transmite inseguridad. Y la inseguridad sostenida desgasta la dinámica emocional. Otro problema de la pérdida de identidad es que afecta la toma de decisiones. La persona deja de actuar desde lo que realmente quiere y empieza a actuar desde lo que cree que mantendrá la relación estable. Y eso crea una vida emocional basada en reacción, no en intención. La psicología del apego muestra que este patrón suele aparecer cuando existe miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente. Y esos miedos, cuando no se gestionan bien, pueden llevar a una fusión emocional excesiva con la pareja, donde ya no hay límites claros entre lo que es uno y lo que es el otro. Pero una relación sana necesita límites, necesita individualidad, necesita espacio personal. Porque solo cuando dos personas se mantienen completas por sí mismas, pueden construir algo equilibrado juntas. Cuando uno de los dos se pierde, la relación pierde estructura. Y sin estructura, la estabilidad emocional se debilita. Por eso, mantener la identidad no es egoísmo. No, es salud emocional, es equilibrio, es madurez. Porque el amor no debería pedirte que desaparezcas. Debería permitirte seguir siendo tú mismo mientras compartes tu vida con alguien más. Al final, después de analizar todos estos patrones, hay una idea que se vuelve imposible de ignorar. El amor no se sostiene con intensidad, control o validación constante. Se sostiene con estabilidad interna, con claridad emocional, con respeto mutuo y con la capacidad de mantener tu identidad incluso dentro de una conexión profunda.
Muchos de los errores que se ven en hombres mayores no vienen de falta de experiencia, sino de emociones no gestionadas. Inseguridad, miedo al rechazo, idealización, necesidad de control o dependencia emocional. Y cuando esas emociones toman el control, la relación deja de sentirse ligera, se vuelve tensa, se vuelve mentalmente pesada, se vuelve incierta. Pero cuando un hombre aprende a observarse a sí mismo dentro de la relación, algo cambia. Deja de reaccionar desde el miedo, empieza a actuar desde la calma, deja de buscar validación constante y empieza a construir conexión desde la autenticidad, porque el amor no es un lugar donde debes perderte para ser aceptado. Es un espacio donde puedes compartir tu vida sin dejar de ser quien eres. Y esa es quizás la parte más importante de toda la psicología del amor. La calidad de la relación siempre refleja la calidad de tu mundo interno. Cuando tú estás en equilibrio, la conexión se vuelve más estable. Cuando tú estás en confusión, la relación también lo refleja. Al final, no se trata de controlar el amor. Se trata de entenderte a ti mismo lo suficiente como para no perderte dentro de él.